Atención, aviso de contenido. El siguiente episodio de Lesotres Podcast contiene en su apertura recortes de audio de archivo que aluden directamente a mensajes de odio y lenguaje estigmatizante contra personas con discapacidad. Parece que hay un gobierno autista. Ojo que los otros fueron igual. Los otros gobernaban para los de la matanza que iban en los ómnibus. Los otros le hablaban a los chorros de la matanza. Tu desenfado a la hora de decir loca, delincuente, corrupto. Bueno, ahí estamos sumando una nueva locura COVID, ¿no? Las historias que van ocurriendo. Ahora nos vamos a sacar de encima a ese mediocre presidente con la misma loca de la cual hubimos en 2015. Yo la verdad que... El kirchnerista es una persona que necesita ayuda psiquiátrica, ¿sí? Tenemos que entender que el kirchnerismo es un trastorno mental, es un sesgo cognitivo. Porque está claro que no es un loquito sueldo, como dijo alguno. Sí, hay que ver cuál es su situación en términos psiquiátricos, psicológicos, o si estaba bajo los efectos de algo, porque la verdad es que estaba muy verborrágica, conectando por ahí cosas extrañas, ¿no? O de extraña conexión, ¿no? Pero bueno. Un conjunto delincuente, desquiciado como eran los kirchneristas. Había gente con minusvalía, quejándose a media lengua, a media pierna, a media mano, a medio cuerpo, porque el PAMI no le paga. Y claramente no es un loquito suelto, esto es un plan de odio. Es medio loco verlo así. Que Cristina está demente y que el otro es un tipo... ¿Qué es lo que piensan todos? Que vamos a hablar hoy un poco de la gente con discapacidad. Es aburrido, no mide. Una persona que ha perdido toda negociación con su inteligencia, que ha sido barrido en sus neuronas para poder negar lo que vieron el otro día. Porque discapacitados somos todos. Y ahí quería hablar de otra patología de discapacidad, que es la de Cristina Kirchner, la de Macri, la de Larreta, la de todos los ladrones de Cristina Kirchner, la del cocoliche del presidente. Bienvenides, amigues, a un nuevo episodio de Lesotres Podcast. Bienvenides a un episodio necesario. Pónganse cómodos porque es un tema que, por supuesto, nos va a incomodar un montón. Hablaremos hoy sobre la locura, sobre la psicodiferencia, sobre la discapacidad psicosocial. Vamos a hablar hoy de los eufemismos que se usan para no nombrar a la violencia, y uno de ellos, claramente, es la locura. Nombramos loco o locura todo aquello que está ejerciendo violencia o está cercano al peligro. Creo que la frase que más escuchamos en medios de comunicación en las últimas 2 semanas fue «es un loquito suelto» o «no es un loquito suelto», cuando en realidad sabemos que ciertas conductas responden a discursos de odio, que es lo que está pasando en nuestro país, que es el tema del que también vamos a hablar en este capítulo, pero en esta primera parte vamos a hablar específicamente sobre la locura y la estigmatización, la patologización de la locura, y esto de tenerla siempre asociada al peligro, al miedo, a la violencia, a lo incierto. No voy a hablar mucho más, vamos a escuchar con mucha atención al primer invitado de esta primera parte de este episodio número 16 de Lesotres Podcast. Bienvenido, Alan Robinson. Nació en 1977 en Argentina, egresó como licenciado y profesor de arte dramático, trabaja como docente, escritor y asesor de cultura en la Agencia Nacional de Discapacidad. Fundó las compañías artísticas Gota Teatro y Los Hermanos. Publicó los libros El escape del panóptico, Actuar como loco, La ley de la locura, Jorgino, El cuerdismo y Teatro del viento. Realizó presentaciones, talleres y funciones en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Bienvenido a Lesotres Podcast, Alan Robinson. ¿De dónde viene o de dónde crees que viene esta asociación de la locura con el peligro? Y a la vez, si querés, también como contarnos qué sentís cuando mediáticamente circulan tanto estos discursos. Lo que siento, si quieres empezamos charlando de lo que siento cuando escucho o veo mediáticamente estos discursos, es terror. Yo siempre sostengo que el terrorismo de Estado no termina
padecido internaciones involuntarias y que han padecido malas prácticas en salud mental, una sensación de terror, de miedo, pero es muy concreto, Julia, es el Chano Charpentier, cantante de Tan Biónica, ante un supuesto episodio de crisis emocional, llega la ambulancia, llega la policía, lo balea la policía, la fuerza pública, y casi pierde la vida. Pero esto viene de Aristóteles y de Platón, de la antigua Grecia. El primer texto donde se asocia la locura con la enfermedad y con el peligro y con la anormalidad cívica es en el Fedro de Platón. De ahí, bueno, de ahí para adelante son 25 siglos aproximadamente de lo mismo. Y si querés, si nos vamos más reciente en la historia de América, la película Psicosis, del tristemente célebre Alfred Hitchcock, donde, bueno, es un hito fundacional la película Psicosis, o la literatura fantástica de Sigmund Freud, ¿no? Donde, bueno, se asocia claramente la psicosis con el peligro, la maldad, lo abyecto, pero si una se va a la etimología de lo que puede ser psicosis, delirio o alucinación, una se encuentra descripciones poéticas: delirare, salirse del surco; alucinare, ver en tinieblas. No tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió después en la etimología, ¿no? Así que bueno, creo que más o menos va por ahí. Sí, también pienso cómo la locura y estas diferentes asociaciones que hacemos se pueden ver sumergidas en un contexto. Digo, ahora la locura se asocia en un momento, y creo que todavía circula esto por ejemplo, quienes ejercen violencia de género como personas, y se las nombra como locos y eso, ahora se asocia a un episodio de violencia política que no es un hecho aislado, o por lo menos yo pienso que no es un hecho aislado. Digo, hablando de lo que pasó con la vicepresidenta, cómo también se utiliza para invisibilizar un entramado de discursos de odio, ¿no? Que todo lo que no lo podemos nombrar como tiene que ser, digo, ¿por qué lo primero es llamarle loco a eso? Hay como dos grandes temas. Uno de los eufemismos y quiénes ponen las etiquetas. Bueno, es muy claro quiénes ponen las etiquetas. Los profesionales de la salud neurotípicos ponen las etiquetas. Y esas etiquetas se constituyen como todo un aparato epistemológico represor. Porque, por ejemplo, cuando sancionaron la ley de salud mental para cerrar los loqueros, yo entre el 2013 y el 2018 más o menos, estuve muy comprometido en distintos espacios, exponiéndome públicamente en defensa de la ley de salud mental para su implementación, en el último gobierno de Cristina y en el gobierno de Mauricio Macri. Pero ya desde el 2013, en el último gobierno de Cristina, eran los propios profesionales neurotípicos de la salud, quienes nos interpelaban cuando decíamos somos usuarios de salud mental, y nos corrían por izquierda diciendo que esa era una postura neoliberal, o cuando decían la nueva ley de salud mental, y dándole, bueno, ahora lo están haciendo con la ley de discapacidad también, la ley de discapacidad en democracia. Entonces, al darle carácter de novedad a una ley, la llevaban al terreno de lo debatible y lo opinable. Yo adhiero a los principios anarquistas, yo no me voy a poner republicano, republicano, demócrata. Yo adhiero a la filosofía al apoyo mutuo, al amor libre, al cooperativismo, a la libertad de expresión, a los derechos humanos. Pero lo que pasa es que yo creo que el eufemismo de llamarle monovalentes o monovalentes a los loqueros, donde los loqueros se constituyen como leprosarios, se constituyen como guetos de aislamiento, nazis. O sea, hoy
si pensamos desde una perspectiva neurodiversa o psicodiferente, en términos de Federico Manuel Peralta Ramos, el performer argentino, que es quien instala, ¿no? Quien le dedica una poesía a todos y todas, no decía porque todavía no se hablaba con la E, pero a todos los psicodiferentes, ¿no? En la década del 90, en una entrevista con Tom Lupo, Federico Manuel Peralta Ramos. Eh, Me perdí donde estábamos. Bueno, el tema de los eufemismos, porque, nada, son eufemismos, porque no se quiere, porque implica dejar en evidencia que el terrorismo de Estado continúa, que profesionales de salud mental ejercen malas prácticas en los consultorios privados, implica dejar en evidencia que la psicología y la psiquiatría son pseudociencias, implica un montón de cosas y implica un montón de intereses. Vos pensás que en el año 2020, la Asociación de Médicos Municipales de Cava, año 2020, 1 de enero, yo todas estas cosas, toda esta información la tengo guardada. Como diría Mirta Legrand, diría, no soy, no soy rencorosa, soy memoriosa. Yo lo digo en otro sentido, en el sentido de la memoria, la verdad y la justicia. El 1 de enero del 2020, que era el plazo en el que se cumplía para el Estado Nacional para cerrar los loqueros públicos y privados, la Asociación de Médicos Municipales de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, publica en sus redes un texto que era más o menos así, no es textual, que decía: la ley de salud mental se equivocaba, nosotros teníamos razón, refuncionalizamos los hospitales psiquiátricos que siguen abiertos. O sea, y eso nadie lo discute. Bueno, un poco por lo que decís vos, ¿no? Por estos eufemismos que se usan, ¿no? Hablemos de salud mental, sin salud, estas cosas que dicen, sin salud mental no hay salud. O sea, ¿qué es salud mental? Justicia psicosocial. Contra justicia psicosocial. Y no hay antecedentes, no tenemos antecedentes. ¿Cómo puede ser que no tengamos antecedentes, juicios a las juntas médicas, de juicios a malas prácticas narcoterapéuticas? No los hay. Bueno, ¿por qué? Porque hay todo un aparato epistemológico terrorista. Sí, recién hablabas también sobre la nueva ley de discapacidad y pienso también en la definición de discapacidad que propones, el aporte que hiciste a la nueva ley de discapacidad. ¿Querés contarnos un poco cuál es la definición de discapacidad que proponés? Sí, yo he tenido que dedicar mucho tiempo de mi vida a estudiar todo esto para poder sobrevivir, básicamente. Pero lo que yo propongo es que donde se define la discapacidad como déficit más barreras sociales, que se defina a la discapacidad como diferencia más barreras sociales. O sea, porque déficit es, primero que es un concepto económico, ¿no? Primero, ¿no? Ya para arrancar, ya arrancamos de una perspectiva capitalista. Capitalismo y capacitismo y cuerdismo. Entonces, allí donde definen como deficitarios, como cuerpos, mentes, conductas, discursos, cuerpos, porque todo esto, en definitiva, todo sucede en el cuerpo, o a través del cuerpo, ¿no? Allí lo que yo propongo es que hay una diferencia, y lo propongo en esos términos porque son los términos que el Estado puede comprender, son términos más políticos, es decir, bueno, porque si no, claro, si no caemos en estas, ni sé cómo describirlos, en estos discursos que dicen, bueno, todos somos un poco discapacitados, todos somos un poco locos, ¿no? Esas cosas que te juro que a mí me provocan, me provocan me revuelven el estómago, me revuelven el espíritu. Pero volviendo a ¿en qué estábamos? Que me perdí. No, la definición de discapacidad. En este sentido, para mí, hay algo como que tiene que ver con la historia política de los últimos 30 años, 40 años en nuestro país, que es como ir por el camino que abrió la comunidad gay en un principio, luego la comunidad trans, obviamente la comunidad disca también antes, los rengos de Perón, ¿no? Los Frente Lisiados Peronistas en la década del 70.
el Frente de Liceos Peronistas, después también para esa época la comunidad gay, cuando logran que se retire el CIE-10, el Manual de Enfermedades Mentales, que es de la OMS, que se usa en todo el mundo, cuando logran que se retire la homosexualidad como una enfermedad mental. Luego las personas trans, que también logran hace muy poquito, en el 2018, que se retire la, 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 la distrofia de género como enfermedad mental. Eh, y bueno, y ahora por ahí hay que ver qué pasa con la comunidad autista también, que viene pujando fuerte por despatologizar el autismo, que está bueno, son buenas noticias. Entonces, para mí hay que hablar en términos de diferencias. Lo que pasa es que las personas convencionales o neurotípicas se ponen muy nerviosas, se alteran mucho cuando escuchan estas cosas. Enseguida dicen, bueno, pero todos somos diversos, todos somos diferentes. Como que no pueden reconocer y aceptar que, o sea, que en definitiva lo que estamos hablando es igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones. Y que se reconozca la diferencia. Y sobre todo que se reconozca políticamente. Yo estoy trabajando bastante con algunos compañeros y compañeras que viven en otros países en juicios de reparación para sobrevivientes de hospitales psiquiátricos. Y es muy difícil, porque somos, ponele, 12 personas en el mundo que nos logramos juntar. Es un proceso muy lento, muy difícil, eh, que la sociedad pueda reconocer y aceptar la diferencia. Ni siquiera te debe incluir. Un amigo falleció, Fernando Ladislao, decía, no quiero que me incluyan en esta sociedad de mierda, ¿no? Una persona con discapacidad psicosocial. No, porque también luchamos, qué sé yo. Yo estoy tratando de no participar en la batalla cultural últimamente. Pero, pero también hay un problema que es la inclusión compulsiva. Como, pará, y no, ni siquiera me quiero incluir, o sea. Sí, sí, como que está tan de moda la palabra inclusión, que ya es como inclusión a toda costa, y que, y que podemos, y que inclusión a todo riesgo también, ¿no? Claro. Y a mí me interesa esto también de, bueno, aceptar la diferencia, pero a la vez siento que la palabra diferencia, y que también lo podemos discutir y pensar, sostener la palabra diferencia con nuestros cuerpos es también hacerle el juego a una idea de, bueno, hay personas normales, nosotros somos diferentes. También Sí, yo no puede coincido, llegar a Silvia. ser normal, si existiera lo normal, que nosotros convivamos en el mundo y que no tengamos que estar todo el tiempo dando explicaciones y siendo calificados por cómo funcionamos. Sí, no, yo coincido, esto que vos decís, lo pensé bastante, lo sigo pensando. Por el momento yo opto por esta falsa dicotomía entre los normales y los anormales. Igual también cada vez menos. Yo lo vengo leyendo mucho a Kusch, a Rodolfo Kusch, hace años, y Rodolfo Kusch en el siglo XX plantea como la filosofía del estar, ¿no? Que de alguna manera resuelve un poco este dilema este dilema de las identidades, ¿no? Y de la inclusión compulsiva. Es verdad lo que vos decís. Si uno defiende su propia diferencia, al defenderse como diferente, está reconociendo la normalidad como categoría. Pues plantea, el problema del ser es un problema de los europeos, de la historia de Europa, que es un problema de nuestros colonizadores, de quienes vinieron, colonizaron y exterminaron América, ¿no? Y usurparon América, expropiaron América y hicieron un genocidio. Los ingleses en América del Norte y América Central, y los portugueses y españoles en América del Sur. Entonces, Kush va a decir, bueno, el problema del ser es un problema de los filósofos europeos, es un problema de los europeos. Que acá un poco los ciudadanos y las ciudadanas como que ese problema lo exportamos, ¿no? Como que lo exportamos a Europa. Pero Kush lo que va a decir que en realidad el pensamiento indígena, el pensamiento mestizo, el pensamiento campesino, está mucho más ligado al estar
al estar por las condiciones, primero meteorológicas y en relación a la agricultura, y en segundo plano, el estar en relaciones a las condiciones religiosas de las religiones nativoamericanas, ¿no? Como estar ante la ira de los dioses, ¿no? Las religiones nativoamericanas eran politeístas, además, no eran monoteístas como el catolicismo genocida que llegó de Europa a América. Kush lo resuelve por ahí desde una filosofía del estar, y yo llegué a Kush a través del teatro, porque él también es dramaturgo, y yo primero lo empecé como a trabajar en los elencos y en las clases, como bueno, estás en el personaje y ahora no estás más en el personaje. Y después lo, lo, lo desplacé lo trabajé en un par de ensayos que yo tengo publicados, en Actuar como loco y en el cuerdismo, y lo desplacé más ya a la ciudadanía como instrumento político de supervivencia. Estás delirando, pero ahora ya no estás más delirando. Estás alucinando, pero ahora ya no estás alucinando. Estás loco, pero ahora ya no estás más loco. Y en el sentido de la locura, también yo sostengo mucho, más que ser loco, porque a mí eso ya mucho no me... Digo, yo entiendo que eso es... A ver, Julia, también con esto quiero ser muy claro. Yo entiendo que políticamente eso para otras personas puede ser muy importante. Y puede ser la diferencia entre ganar un juicio por una pensión o perderlo, ¿no? Como eso puede, eso es muy concreto, o sea, para mucha gente, te digo porque yo desde el 2015 más o menos que voy fundando el grupo de apoyo mutuo Buenos Aires, después fundé la red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial, también participé en la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Salud Mental, ahora estoy en la Red Federal de Usuarios de Salud Mental, como que vengo caminando muchos espacios de activismo. Y yo lo veo, Julia, que para mucha gente es muy importante la cuestión identitaria. Es decir, yo vi mucha gente como le cambió la vida, e incluso te diría que se desmedicalizó políticamente al pensarse como una persona loca, persona psicodiferente, persona autista, persona psicodiferente. Entonces, en ese sentido, también yo creo que es ético diferenciar lo personal de lo político, ¿no? Porque todo se escucha mucho en los discursos de compañeros autistas, ¿no? Que generalizan a partir de experiencias personales, ¿no? Y celebran los diagnósticos como si eso fuera algo para celebrar. Entonces, en este sentido, yo en mi proceso personal, me, hoy día me resulta mucho más liberador pensar las condiciones en las que estoy en la sociedad y en mi comunidad, más que si soy loco, psicodiferente, usuario. Digo, yo me desmedicalicé y me despatologicé hace 7 años. Ahora estoy en un proceso de desestigmatizarme, muy complejo, porque tiene que ver con las representaciones en los medios de comunicación, por tener que hablar de cuestiones políticas más que cuestiones artísticas. Entonces, ese proceso es complejo. Recién nombrabas un poco el trabajo que haces con el teatro y ya para terminar, digo, algo de lo identitario se trabaja desde el arte también. No quiero decir que canaliza, pero porque me parece algo bastante cliché, pero hay una elaboración a partir de ese, Sí, de eso artístico sí. que se trabaja. Sí, completamente. O sea, hay una elaboración, un camino, un recorrido, una búsqueda. Hay una escritora y performer mexicana, Lola Perla, que plantea la esquizofrenia como un fenómeno de canalización de espíritus, animales de poder, imágenes, que ella luego expresa en su cuerpo, en sus performances. Muy hermosa, muy hermoso, muy hermoso todo lo que ella plantea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo cantidad de veces, presentando libros o dando charlas,
o en conferencias, me pasa esto de, bueno, escuchar al público, a la audiencia que me devuelve, bueno, el arte salva, ¿no? Como, y no es, no es así. Por eso no quería caer ahí en la pregunta, sino como algo más de tránsito, de proceso, de elaboración. Yo no me presento como artista. Yo creo que eso lo define el pueblo. Eso no. Yo intento hacer arte. Y digo, no siempre lo logro. Digo, logro obras artesanales, mientras intento hacer obras artísticas. Porque creo que la decisión de llegar a ser un artista, eso te lo dan los espectadores, los lectores, las lectoras. Eso es un fenómeno que nos trasciende como individuos. Pero sí, en los últimos años la literatura se volvió muy importante, sobre todo la literatura de ficción, porque a través de la literatura de no ficción, en mis ensayos, yo pude desarrollar otra narrativa sobre mis propias experiencias, otra narrativa, ¿no? Y pude narrar la historia que yo necesitaba narrar para poder empezar a escribir ficciones, ¿no? Mi primer novela se publicó en el 2018, Jorgino, ganó un premio del Ministerio de Cultura. Recién para publicar una novela tuve que publicar un ensayo, después pude publicar la novela. Después tuve que volver a publicar un libro de no ficción, El Cuerdismo, y después publiqué El Teatro del Viento, que es un libro de ficción de obras de teatro. Entonces, ahí hay un camino, ahí hay un recorrido. No creo que el arte cure a nadie de absolutamente nada, y no creo que el arte salve a nadie de absolutamente nada. Bueno, para terminar y ya liberarte, ¿dónde podemos encontrar lo que haces, las charlas que das, tus libros? Yo vendo mis libros desde mi página web, es muy fácil, www.actuarcomoloco.com.ar. Hago distribución a todo el mundo por encomienda y también por delivery en la ciudad de Buenos Aires. Y después, bueno, en redes sociales es muy fácil encontrarme, Alan Robinson OK. En YouTube hay unos videos muy útiles, sobre todo lo que estuvimos charlando hoy. Hay una serie de videos que yo le puse Consultorio de la Locura, que tratan, eso no es chivo, eso es más una cuestión, amor a la sociedad, ¿no? Como, son una serie de videos que hice en una época, no me acuerdo cuándo, cómo armar un grupo de apoyo mutuo, cómo dejar de tomar medicación psiquiátrica, la carta a los padres de autistas de Jim Sinclair para que dejen de sufrir. Ahí hay mucho material sobre todo lo que charlamos hoy. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Amigues, yo les digo una recomendación. Antes de terminar este episodio, activen las notificaciones, ya sea en Spotify o en YouTube, donde sea que escuchen, porque se viene una segunda parte de este episodio, también igual de necesaria que esta primera parte. Gracias, Alan, por el tiempo brindado para este capítulo. La verdad es que he aprendido un montón con esta entrevista y gracias, por supuesto, a ustedes que están sosteniendo este proyecto, compartiéndoselo a amigues y también aportando económicamente a través de Cafecito App. Si todavía no lo hiciste, si este contenido te parece de valor, si querés incentivar a que puedas seguir construyendo material o reconocer también lo aprendido en episodios anteriores, te invito a hacerlo. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos, nos leemos, nos vemos dentro de muy poquito con la segunda parte de este capítulo. Gracias por estar ahí.